Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todos y todas donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunsky y hoy tenemos un programa muy especial con un invitado de lujo al que muchos de ustedes ya conocen porque ha estado con nosotros anteriormente, pero aunque unos anitos atrás. Así que ya de entrada vamos a presentarlo porque está con nosotros Julio César Moguel Viveros. Julio, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y muchísimas gracias. Sí, he estado muy contento con ustedes unas 2 o 3 veces. Ahí estamos, claro que sí. Y para recordarles y para todos los que nos están viendo por primera vez y lo están conociendo a Julio por primera vez, recordemos que él es economista, licenciatura en la UNAM y estudios de doctorado en la Universidad de Toulouse, Francia. Autor y coautor de una treintena de libros de economía, política, sociología, historia y literatura, traductor del francés y del inglés. Del francés, lo más relevante, el manifiesto diferencialista de Henri Lefebvre, el cementerio marino de Valery y pequeños poemas en prosa de Baudelaire. Profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM durante 27 años, conferencista en Cuba, Francia, España, profesor invitado en diversas universidades de México, asesor del SZLN en los diálogos de San Andrés en los años 1995 a 1996. Toda una personalidad del país hermano de México que está con nosotros el día de hoy. ¿Qué te parece, Pocho? ¿Cómo estás? Y Pocho, Bueno, sé gracias, muy buenos aquí. días a toda la audiencia. Gusto de tenerlos acá nuevamente. Es un honor tener a Julio con nosotros. No solamente tiene una hoja de vida impresionante, lo único que falta ahí es que no fue puntero derecho de la selección mexicana o algo así. Todo lo demás lo tiene cubierto y es realmente un gusto tenerlo por acá. Bienvenidos y Carol, bienvenida. Gusto de verte nuevamente de semana a semana. Un placer, la verdad que es un honor estar con todos ustedes y bueno, yo creo que tenemos que darle el espacio a Julio para que él se presente, ¿no? Bueno, Julio, bienvenido otra vez. No sé si te quieres presentar un poquito más o si no, vamos derecho al grano acá. No, solo agregar que mi hijo de 16 años es el que me sustituye en la parte que me falta, que dice Pocho, con respecto a ser delan- delantero izquierdo de un grupo de fútbol. Qué bueno. Entonces, Todo completo. se Ya, completa el panorama, se completa. ya está todo programado, está todo completo Bárbaro. ahora. Estamos en familia. Y voy a ir derecho al grano. Y quisiera comenzar el día de hoy porque vamos a estar hablando de México y América Latina en la encrucijada en estos días. Pero quiero ir y comentarles una anécdota personal, ¿ok? Y esto es una experiencia personal, no quiere ir más allá de eso, pero creo que es muy relevante. 6 años atrás, un poco más de 6 años atrás, eh, estuve en México, recorriendo México,
justo antes de las elecciones donde Manuel López Obrador salió como presidente de México, ¿verdad? Rompiendo toda una tradición de distintas presidencias anteriores a él. Y como lo hago habitualmente cuando viajo, me gusta hablar con la gente. Y estuve hablando con profesores universitarios, comerciantes, trabajadores rurales, gente de distintas profesiones, distintos estratos sociales. Y notaba en la sociedad, mayormente, eh, mucha desconfianza y dudas de qué podría pasar si AMLO ganaba las elecciones, aún de aquellos que decían que iban a votar por él. Había mucha desinformación en los medios en ese momento, se lo marcaba de distintos adjetivos como para tratar de hundir su imagen. Y la gente respondía de una manera u otra, pero había dudas, ¿verdad? Llegaron las elecciones, ganó AMLO, 6 años de presidencia en México, que pasaron volando realmente, y nuevamente estoy en México antes de las elecciones, las últimas elecciones, en donde Claudia Sheinbaum gana la presidencia y sigue en la misma línea de AMLO. Y entonces hago lo mismo, porque hice el mismo trayecto y traté de comunicarme con las mismas personas con las cuales había hablado 6 años atrás. Y les preguntaba, ¿y cómo ven estas elecciones? Y para mi sorpresa, muy interesante, ¿verdad? Como periodista, lo que la gente me iba respondiendo. Y no solamente una persona, porque una persona, dos personas, bueno, puede ser casualidad, pero cuando varias personas me dicen lo mismo con distintas palabras, pero el mismo mensaje, uno ya empieza a prestarle atención y dice, acá hay algo, acá hay cierta madurez política, social en la población. ¿Qué es lo que la gente me decía de todos los niveles, incluso aquellos que no votaron por AMLO 6 años atrás? Me decían algo muy parecido. Y lo que me decían era esto: con AMLO nosotros estuvimos bien. Él hizo mucho por nosotros y por México. Y ahora nos toca a nosotros hacer algo por él, devolverle un poco lo que él ha hecho por nosotros en estos 6 años. Y por eso vamos a votarla a Claudia. Me sorprendió muchísimo, pero quiero mencionar esto porque es una experiencia, no va más allá de una experiencia personal, pero con gente de distintos niveles, distintas profesiones, distintos lugares, distintos estratos sociales. Y repetidamente el mensaje era el mismo. Y con eso te dejo a ti, Julio, que nos comentes un poco la relevancia de este gobierno de Claudia Sheinbaum. Eh, Muchas gracias. Entiendo por qué te fue como te fue, por qué tuviste esta posibilidad de consulta y cómo fue que se pudo establecer esta gran diferencia con respecto a dudas y con respecto a certezas. Lo que sí puedo decir, y creo que es algo que lo van a compartir muchos de los oyentes de este programa, es que AMLO salió del gobierno con una popularidad enorme. Eh, no tengo el registro comparativo, pero debo suponer, según lo he visto en algún momento dado, debo recordar que por lo menos en bulto
el nivel de popularidad que alcanzó AMLO a la salida, cuando terminó su sexenio, estaba más o menos en el punto en el que se definió su triunfo 6 años antes y eventualmente llegó a tener niveles de popularidad mayores al porcentaje de lo que pudo haber representado su triunfo electoral. Eh, en algunos sectores incluso podemos hablar de lo que se convirtió en una devoción. Hay núcleos eh, intelectuales, sociales, que llegaron a tener una devoción para con AMLO. Es decir, eh, hay compañeras y compañeros con los que yo hablo que hablan de AMLO como si fuera parte de una referente eclesiástico, un referente religioso, un referente de guía. Y por eso esta imagen que tú das en el sentido de ahora tenemos que devolverle a AMLO algo de lo que nos dio, me parece muy interesante porque lo que muestra es justamente esta fe, esta forma en la cual AMLO logró dar un cierre que por lo menos independientemente de las consideraciones que haya que hacer sobre aspectos de su política, tiene una gran popularidad. Esa popularidad la heredó y eh, la heredó a Claudia, sin quitarle méritos a la personalidad y a la fuerza propia de Claudia, pero yo creo que la plataforma sobre la que Claudia logró el triunfo arrollador en las elecciones tiene mucho que ver con ello. Lo dejo ahí para que podamos para que podamos establecer esta lógica de diálogo que identifica este programa. Ocho, ¿qué piensas tú de esta continuidad de gobierno en México? Uno de los pocos países, convengamos, que todavía tienen 6 años de gobierno, cuando en la mayoría de los países latinoamericanos están en 4 años de gobierno, ¿verdad? Pero continuidad, algo que no se ha visto mucho en otros países latinoamericanos. Bueno, digamos de manera anecdótica, mis conversaciones con personas de México a todos los niveles replican lo que dice Julio, un impresionante impacto en la vida diaria de los mexicanos, la gran parte positiva, algunos desde luego todavía con reticencia, pero las iniciativas de ayuda social, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y sus medidas de austeridad fiscal, que han sido también muy importantes, que no las resaltamos a menudo. El trabajo que hizo con Pemex, con la Federación de Electricidad o la Comisión de Electricidad y por lo menos la iniciativa de lidiar eh, con la corrupción en líneas generales y el resultado de una estabilidad macroeconómica han sido innegables. Entonces, no me sorprende que AMLO en líneas generales haya creado una plataforma muy distinta y por otra parte era un político totalmente distinto desde nuestra perspectiva del tradicional político mexicano. Digamos, vivió como un hombre común, se movió como un hombre común y eso conectó con México. Y debo decir que no solamente su popularidad, pero su carisma también ayudó muchísimo para que Claudia, como sucesora, tenga, a mi parecer, el apoyo electoral tan grande, pese a que a mi criterio eh, ella carece de carisma, pero carisma no es todo. Realmente ha sido una cuestión histórica, no solamente para los mexicanos, pero para los latinoamericanos en particular, este proceso de AMLO. Y Julio,
eh, el gobierno de Claudia comienza, como se dice habitualmente, con el pie eh, bien firme y comienza siguiendo y profundizando lo que tú nos has contado en otros programas como la cuarta transformación, ¿verdad? Eh, Cuéntanos un poquito cómo es eso, cómo sigue la cuarta transformación y veamos un poco que nos sirva de entrada para hablar de los desafíos que ella enfrenta internos dentro de México y externos. Cómo no, me voy a intentar dar algunas imágenes y algunas ideas generales que den referente a un marco de conversación. Bueno, primero, yo creo que, como suele suceder en la política, los grandes saberes, las grandes herencias, tienen su lado positivo. El triunfo arrollador de Claudia tiene mucho que ver con ello, la herencia de AMLO, pero también tiene sus problemas porque hay que llenar el vestido, sí, Claudia tuvo el reto, o tiene el reto, de poder cubrir las expectativas que dejó abiertas AMLO en su política, y tiene que marcar una pauta que defina, que establezca el mantener una popularidad que es difícil de mantener, porque AMLO, como dice Pocho, AMLO tiene un carisma particular, eh, no solamente frente a Claudia, sino frente a otros políticos del mundo, y la forma en la que entendió AMLO su manera peculiar y particular de gobernar, es sui generis en el mundo y tuvo una eficacia extraordinaria. Las famosas mañaneras, por mencionar un ejemplo, no conozco otro caso en el mundo en donde alguien se levante a las 4:30 de la mañana para tener reunión con el gabinete de la parte militar, ejército y marina, a las 6 de la mañana, para poder iniciar las mañaneras a las 7 de la mañana y poder tener una conversación y una manera muy peculiar de intervención que todos ustedes conocen. Le hablo en la que él va dialogando y va incorporando elementos en donde tiene esa virtud tiene todas las virtudes del mundo, es decir, tiene la virtud del periodista, que da nota, sabe dar la nota, pero al mismo tiempo establece el espacio como un espacio de batalla cultural. Es decir, hay un nivel en donde podemos ubicarlo estrictamente como batalla cultural. Un tercero, va al día con el tema de lo que se está discutiendo en el momento, y tiene esta forma peculiar de confrontar, de romper con la lógica tradicional de la retórica política a la que se acostumbró México durante décadas, de hablar con franqueza, eh, y de confrontar a, a enemigos, y eventualmente de polemizar con amigos por diferencias de opinión de manera franca. Ahí, en ese último punto, dejo nada más señalado algo que va a ser importante en lo que diga después. Ahí me dio siempre la impresión de que AMLO se tomaba la confianza de hacer críticas a gente que hacía críticas a su vez a aspectos de su gobierno, que pudo haber sido considerado en un momento dado como críticas de carácter excesivas, y que afectó de alguna manera, o neutralizó de alguna manera en un porcentaje determinado el peso que tuvo el impacto
o el peso que tenía el impacto de las mañaneras. En algunos momentos creo que algunas mañaneras se le revirtieron a AMLO por, vamos a llamarle un exceso de, de, de chilito piquín, Ujú. este, ¿no? En la comida, en donde uno dice, Dios mío, esto sí pica, pero me lo voy a comer. Eh, sí, ¿no? Es muy mexicano el asunto. Por otro lado, AMLO una, tuvo condiciones mundiales relativamente favorables, no tuvo que salir del país en lo fundamental, no es un, no es un viajante, nunca fue un viajero frecuente, nunca le dieron esa tarjeta, eh, 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 pero hizo política internacional desde México muy importante y muy ligado a una circunstancia peculiar de América Latina, en donde durante sus sexenios emergieron, se desarrollaron o profundizaron sus políticas algunos gobiernos de izquierda, llámese esto, digo, entiendas esto como se entienda, que conformaron una esperanza latinoamericana de articulación de gobiernos de izquierda, encabezados por un gobierno que siendo de izquierda y planteando un lineamiento antineoliberal, que es la fórmula que se utilizó y se utiliza comúnmente, corrientemente en la Cuarta Transformación, eh, logró generar la expectativa de una alianza continental de nueva naturaleza, de izquierda en América Latina, que hoy parecería ser, y tal vez sea un tema que toquemos aquí, que se está desmoronando o se está debilitando de alguna manera. Eh, entonces, Claudia tiene que cubrir este flanco y se encuentra Claudia, a diferencia de AMLO, en una circunstancia particularmente desfavorable. Pero AMLO también la tuvo en su momento, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esta circunstancia desfavorable que tiene Claudia. La circunstancia económica no es la misma. Se está, eh, primero se estaba hablando de que se crecería en el 2025 a 1,6%. Se han reducido las expectativas de crecimiento al 0,6%. Eh, nada complicado con respecto a la caída y al nivel de crecimiento de otros países, incluso países llamados desarrollados, pero AMLO llegó a tener un nivel de crecimiento del 2%, es decir, hacia el 2%, pero manteniéndolo, eh, y pudo salir al final bien librado de esta contradicción. Entonces, ahí tenemos dos flancos que habría que valorar. Y luego, Claudia tuvo que, en el segundo piso, lo que llaman el segundo piso de la Cuarta Transformación, algo a lo que prácticamente estaba obligado Claudia, pero no sé hasta dónde esto le resulta en el gobierno, es que en la campaña electoral ella prometió y abrió a las líneas que planteaba AMLO de los programas sociales, por ejemplo, eh, abrió, me da la impresión, demasiado el abanico a apoyos sociales que tenemos que ver si hay condiciones y si tenemos el recurso suficiente para poderlo solventar, sobre todo porque marca en algunos casos algunos críticos que consideran metas difíciles o prácticamente imposibles de alcanzar. Lo dejo ahí para que mantengamos la conversación. Bueno, mientras tiene la pelota picando y está listo para rematar nuestro querido Rob, eh, solamente una observación y tal vez la hemos compartido con Rob en varias oportunidades a través de el tiempo de la gestión de AMLO, fue cuál fue su liderazgo en Latinoamérica desde el punto de vista de Latinoamérica, no solamente desde el punto de vista mexicano. Y con Rob, y Rob puede ampliar esto, siempre hemos pensado que él podría haber dado mucho más
que su liderazgo en Latinoamérica, que en un principio se pensaba iba a ser fuerte y extraordinario, fue muy limitado. Así que esa parte viene en la otra columna de críticas, pero esto es un resumen apretado y con mi salsa picante o no picante, y le dejo a Rob que pueda más bien ampliar ese tema. Adelante, Rob. Claro que sí, en algún momento yo envisionaba, y lo había comentado con Pocho y con Caro también, un eje de alianzas latinoamericanas norte-sur, con México en el norte y con el cono sur de los países de Latinoamérica, Argentina, Chile, ¿verdad? Pero no se dio por distintas circunstancias. La historia siguió de largo. Pero estamos ahora, me parece, en una nueva etapa y una nueva encrucijada con Claudia, donde de golpe Claudia tiene que enfrentarse no solamente a gobernar México, sino a fortalecer y enfrentarse diplomáticamente, económicamente, y esperemos que no pase de eso, obviamente, con el vecino del norte, esa gran sombra gigante que siempre ha pesado para bien y para mal en México, ¿verdad? Y es una época de mucha incertidumbre, porque el actual gobierno en los Estados Unidos, si se caracteriza por algo, es la incertidumbre total, donde el día de hoy se dice una cosa, el día de mañana se desmiente, el día de pasado mañana se dice otra cosa distinta, y que comienza con estas fricciones con los países más cercanos, México y Canadá, ¿verdad? Y se va extendiendo por todo el mundo. ¿Cómo afecta esta relación del Trump 2.0 a México? Y a Claudia, a quien, mira, me saco el sombrero porque realmente creo que lo ha manejado hasta ahora con mucho aplomo, pero yo creo que el aplomo llega hasta cierto nivel y yo no sé qué pasa después cuando a uno lo están presionando. ¿Cómo lo ves tú, Julio? Justamente esto ha generado una gran incertidumbre. Y veo lo mismo que tú en torno al aplomo con el que ha distinguido la intervención de Claudia con respecto a la forma peculiar, particular que tiene el actual presidente de los Estados Unidos con respecto al manejo incluso verbalizado eh, y de hechos que están por venir, amenazantes. Creo que ha tenido un aplomo extraordinario y que hasta el momento eh, Claudia lo está manejando más o menos bien. Eh, tenemos la incertidumbre al día, el día de ayer, el día de ayer o antier, hace unos días, 4, 5, 6 días, eh, se empezó a manejar el tema estamos viendo el tema de los aranceles. La aplicación de los aranceles manejados por Trump eh, para no aplicarlos en abril, sino ahora, en marzo, es un tema que complica significativamente la cuestión y modifica también significativamente la circunstancia y la forma en la cual se ha querido enfrentar o se ha querido responder a esta situación. La reacción de este gobierno ha sido una reacción positiva en el sentido de no hacer caso a la parte dura, ruda del lenguaje de Trump y ha actuado con entereza respondiendo
en un nivel diplomático, pero fuerte a las propias palabras de Trump, pero también ha hecho lo suyo, ha tratado de responder a las demandas concretas del gobierno norteamericano con respecto al tema del narcotráfico, con respecto al tema de la seguridad. La movilización de los 10.000 efectivos al norte del país, cosa que, por cierto, ustedes lo deben saber, no es nuevo. En la anterior presidencia de Trump se hizo lo mismo. En el ascenso de los demócratas posterior se hizo lo mismo eh, en una primera etapa, pero son movilizaciones, desde mi punto de vista, con poca eficacia desde el punto en lo que se refiere al combatir realmente el tema de el narcotráfico y el tema el tema de los migrantes. En primer lugar. En segundo lugar, ha habido dos o tres golpes que ha dado el gobierno mexicano a sectores del narcotráfico, pero hay aquí una división con respecto a la lógica de los golpes al narcotráfico, que está por verse cuál es la dimensión que adquiere y hasta dónde llega a, a llenar decimos acá, eh, a llenar el buche a, a la exigencia o las exigencias de Trump. Se ha atacado fuertemente a ciertos sectores del narcotráfico, muy identificados, pero no se ha atacado a otros sectores del narcotráfico. Eh, Jalisco Nueva Generación tiene hasta este momento una circunstancia, el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene hasta este momento una circunstancia en la que se le ha tocado muy poco. Lo que no estoy queriendo insinuar con esto ninguna preferencia o ninguna vinculación de este gobierno con algún sector del narcotráfico. Lo quiere decir que da la impresión de que eh, para las exigencias y planteamientos que ha hecho el gobierno de Trump con respecto al manejo de su política económica y de las penalizaciones que ha estado desplegando hacia distintos países del mundo, particularmente ahora para Canadá y México, crean literalmente una situación de incertidumbre. Termino para continuar el diálogo. Eh, tuvimos en los días pasados una caída inmediata de la bolsa de valores, tenemos una baja del peso mexicano a partir del simple señalamiento de Trump con respecto al tema de la aplicación inmediata de los aranceles, eh, lo que te da al día una situación de incertidumbre y ahogo con respecto, de incertidumbre con respecto a este tipo de problemas. Así es que aquí la política se está trabajando un poco en la lógica de Alcohólicos Anónimos, es al día, un día a la vez, vamos ganando, vamos manteniendo la batalla y vamos conquistando el día que corresponde para poder confrontar esta política. Estamos en el momento inicial y tenemos que ver qué sigue al día, esperando que la relación se normalice y que adquiera una buena condición, dada la naturaleza de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, entre otras cosas. Claro que sí. Y Caro, como mujer, eh, tu sentimiento con otra mujer que es presidenta de un país tan grande e importante como lo es México, y sobre todo en un país donde siempre se habla del machismo de los hombres, ¿verdad? Y la mujer que gana las elecciones y que ahora tiene que enfrentarse con los bullies de este mundo, ¿verdad? Del vecino del norte que actúa como un bully, porque realmente hoy puede decir una cosa, mañana cambiar y es la mentalidad de aquel que dice
Yo tengo el poder y yo hago lo que se me da la gana y los que están conmigo son amigos y los todos me siguen o están en contra mía, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú eso desde el punto de vista de mujer a mujer y de lo que ella enfrenta? Ahí te pongo en aprietos, pero No, tú lo no, puedes. para nada. Siempre es un orgullo ver a una mujer triunfar, especialmente presidenta de un país en el que una vez lo conversamos, yo pienso que en Estados Unidos va a pasar mucho tiempo para que una mujer sea presidenta, por muchas razones. Y sí, comparto con Pocho el sentimiento de que en la forma en que ella se comunica con los periodistas, siento que falta un poquito más de empatía en esa idea del gobierno para el pueblo y entender un poco la necesidad. Rescato mucho la importancia que le está dando a la mujer indígena, a los pueblos que se le está dando esa importancia que no se le había dado en otros gobiernos. Creo que eso es algo que destaco mucho de ella. Y bueno, como mujer sí, nos tenemos que parar un poco más firme y creo que a lo mejor es lo que ella puede crear una confusión en su mensaje, ¿no? De que soy mujer, tengo los pantalones bien puestos, como decimos nosotros, y también puedo manejar la situación. Y yo siento que hay una pregunta, y en otra conversación la habíamos tenido con Pocho esto, en la mea culpa que se hacen los gobiernos de en qué estamos careciendo al gobernar que nuestros ciudadanos siguen saliendo de nuestros países a buscar una mejor vida. Eh, Me gustaría preguntarle a Julio si es que él piensa que hay algún tipo de respuesta en el gobierno de México. No conozco bien cuál es el plan que ellos tienen para manejar la inmigración hacia Estados Unidos y prevenir que su población, porque son hombres y mujeres tan trabajadoras, que si se quedaran en su país, la economía de su país sería la más exitosa del mundo. ¿Por qué salen de su país? Oh, ok. ¿Puedo intervenir? ¿Intervengo? Por supuesto. Sí, gracias. Hay dos temas o dos niveles de eh, planteamientos o temas que están considerados aquí, ¿no? Primero, el prejuicio machista de una buena cantidad de mexicanos que consideró que Claudia no tendría posibilidad de confrontar o de enfrentar los primeros días de su gobierno con el éxito que ha tenido. eh, por el éxito que ha tenido, ha sido, ha- se ha desplazado a otro tipo de críticas en su caso. Eh, Creo que Claudia ha compensado esta, digamos, esta variante negativa de posibilidad de crítica desde una perspectiva machina, eh, con una manera de colocarse en el escenario político y de cubrir ciertos flancos que Andrés Manuel no los estaba cubriendo. El caso de la política internacional, como mencionaba Rob, Claudia entró directamente al escenario de la política internacional desde el primer momento de su gobierno. Andrés Manuel hizo política internacional latinoamericana desde México, eh, eh, dándole sentido y significado a ciertos acontecimientos latinoamericanos, estableciendo o desarrollando reuniones en México, eh, favorables a esta perspectiva, pero Claudia está, digamos, tomando iniciativas que marcan una ruta en donde le empiezan a dar a ella su propio peso de personalidad, independientemente de lo que pueda ser el manejo concreto o inmediato de la política verbalizada y del manejo de la, como decimos en México, de la grilla al día, ¿no? Eh, Ese es un tema.
El otro tema es el tema, eh, bueno, eh, el discurso de hoy es tiempo de mujeres es un discurso que ha tenido una fuerza relevante, obviamente en el sector de mujeres, sobre todo, pero también ha sido algo que ha generado simpatías en algunos núcleos sociales, eh, eh, una buena cantidad de jóvenes, porcentaje significativo de jóvenes ha reconocido en esto un elemento distintivo y positivo, en donde algunos le pondrán puntos suspensivos, interrogantes, y vamos a ver, y quedarse en el vamos a ver, pero por lo pronto mm, creo que marca una línea que hoy podemos en el balance colocar como positiva, ¿no? Ahora, el tema de los migrantes. El tema de los migrantes tiene que ver con el tema de la economía nacional y de la forma en la que se han manejado la, la inversión privada o la vinculación del gobierno, del gobierno con la inversión, el proyecto de inversión, el manejo del presupuesto y el manejo de los programas sociales. Hay que señalar que una parte importante de la simpatía y de la fuerza que adquirió Andrés Manuel fue porque les dio respiración de boca a boca a amplios sectores de la población a través de programas sociales en donde se empezaron a entregar recursos que muy importantes para poder enfrentar el problema tremendo de la pobreza, eh, desempleo, pobreza y etcétera, eh, eh, muy relevante para poder generar o mantener la vinculación con el gobierno y la simpatía por el gobierno. Han tenido en algunos casos, de forma importante, ha tenido el problema de que están dirigidos o se han dirigido mucho al consumo. Ah, insisto, respiración de boca a boca, y creo que ha habido un descuido con respecto a lo que es el proceso que se correlaciona con la inversión productiva y la reconsideración de lo que significa el peso que se le da al desarrollo científico y al desarrollo tecnológico y de transformación económica o de inversión económica que genera opciones de repunte, opciones de reconstitución estructural de la economía mexicana que tiene sus problemas. No seguir dependiendo de la fortaleza o no de, del petróleo, eh, del vínculo con Estados Unidos con respecto a la franja de Maquila, a la forma en la cual se coloca el estatus productivo de México en un nivel secundario y dependiente, eh, etcétera. Lo que acabo de desligar al principio, el hecho de incrementar significativamente los apoyos sociales que van dirigidos a reducir, tratar de reducir las condiciones de pobreza y apoyar a sectores vulnerables o no considerados en anteriores políticas, como el caso de el apoyo a los sectores femeninos que han tenido capacidad y posibilidad de desarrollar sus propias iniciativas. Me parece que pone un foco amarillo, por lo menos, eh, con respecto al tema de cómo es que la economía mexicana puede generar, ir a la raíz y generar elementos que permita que la gente se mantenga, se sostenga en el país y no busque alternativas de economías, de ingresos económicos, de empleos en otro lugar, particularmente, sobre todo en un 80% en Estados Unidos. Yo creo que ese es un problema que tiene que ser debatido y que no está suficientemente claro con respecto al programa de presupuesto que se ha aprobado en el Congreso, por lo menos no en lo que corresponde a este año,
2025. Entonces, ahí tenemos problema. Atacar a la raíz, dice Claudia, hay que atacar a la raíz. Atacar a la raíz es crear empleo. Atacar a la raíz incluso desde el punto de para enfrentar a los problemas de la violencia, para sacar a los jóvenes del beneficio, entre comillas, que le da su vinculación con ciertos sectores del narcotráfico. Eh, eh, sí, pero el pero te queda en la boca, ¿no? Sí, pero porque en algunos casos el apoyo a jóvenes en algunas áreas rurales pretende que los jóvenes tengan la posibilidad de quedarse y de mantener o de plantear una alternativa de intervención en la buena economía, pues terminan siendo apoyos de subsidio o complementarios a su propio ingreso que obtienen de su vinculación con sectores non santos, digamos, por decirlo de alguna manera, con respecto al manejo de la violencia, la drogadicción y eh, de otro tipo de crímenes o de malos manejos de la vida, de la intervención en la vida misma de los grupos, ¿no? Por ahí orientaría yo, digamos, la problematización del asunto para entrar al análisis con mayor detalle, ¿no? Mm. Y estamos entrando en los últimos 11 minutos del programa del día de hoy y me gustaría que cerráramos el programa de hoy focalizándonos un poco en México y América Latina enfrentándose con el gobierno actual de los Estados Unidos y donde digamos que lo que yo he visto en estos primeros enfrentamientos eh, por motivo de la inmigración o de aceptar el pedido de que los países latinoamericanos acepten a los inmigrantes ilegales en otros países, fue toda la gama desde reacciones de oposición tajante frente a ese pedido, a luego replegarse y de una apertura total a facilitar lo que se le pedía. No es fácil, no es fácil relacionarse con, discúlpenme, Está bien. no es fácil relacionarse con un bully. Disculpen. No es fácil relacionarse con alguien que actúa como el actual presidente de Estados Unidos, pero me parece que los enfrentamientos frontales no funcionan porque solo agudizan los problemas y hacen que aquel que tiene el poder lo use aún mucho Más. más drásticamente. Entonces, ¿cómo moldearse? Y aquí es donde entra la diplomacia, el arte de la diplomacia. Hay algo que ocurrió el día de ayer para ejemplificar esto en los Estados Unidos con la visita del primer ministro británico, Starmer, a la Casa Blanca. Y me pareció una jugada diplomática extraordinaria, como yo lo veo, es solamente mi impresión. Pero lo primero que él hizo en esa primera conferencia para los periodistas, donde se sacan las fotos y algo, saca de su bolsillo la carta del rey de Inglaterra y le dice, este es un mensaje del rey de Inglaterra para usted. Y él dice, y lo tengo que leer ahora. Obviamente ya se notaba cierta emoción. Sí, por supuesto. Y luego resulta que es la invitación de la Casa Real para una visita oficial nuevamente a Inglaterra. Un gesto que solo necesitó de unas cuantas líneas firmadas por el rey de Inglaterra, pero que descongeló el ambiente y la conversación entre esos dos hombres, esos dos estadistas,
¿verdad? Y yo creo que los países de América Latina tienen que descubrir el arte de la diplomacia para enfrentar esta nueva relación que va a durar por los siguientes 4 años. 4 años. ¿Qué piensan ustedes? Muy Bueno, interesante. permítame, 2 minutos, estamos ya llegando a la última parte del programa. Quiero resaltar la pregunta que hizo Carol, que es central. ¿Por qué los latinoamericanos, preguntó sobre México, pero en general los latinoamericanos tenemos que dejar nuestro país? Acá 3 ejemplos en la pantalla, y buscar nuevas oportunidades fuera de nuestro país de origen. No, eso es central. México, estaba viendo estadísticas, recibe casi 59.000 millones de dólares anuales en dinero que va de Estados Unidos. El siguiente país es Guatemala con 19.000 millones de dólares, casi 20.000, etcétera. Eso es significativo para que los países receptores del dinero cuenten con ese ingreso para no cambiar muchas cosas o para suplementar muchas medidas que deberían tomarlas a mi criterio. Ahora, la pregunta central que tú dices, ¿cómo nos relacionamos como Latinoamérica con Estados Unidos? Creo que es diferente en cada país, no hay una receta para todos. Siempre hemos escuchado este adagio que decía que México tiene el problema de estar muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Entonces a México especialmente le toca definirse, y como lo ha hecho, de cara a Estados Unidos, de una manera más frontal que toca al resto de Latinoamérica. Sin embargo, cuando yo creo nos ponemos en una posición de satanizar la política internacional de Estados Unidos, o de decir que tenemos un presidente que es más bullying que el otro, etcétera, yo creo que nos olvidamos que Estados Unidos ha tenido, en términos generales, la misma política, ya sea con Obama, ya sea con Biden, ya sea con Trump, etcétera, en cuanto a su posición con inmigrantes, en cuanto a bueno, no tanto Biden, pero Obama y Trump sí, y en cuanto a su posición de relación. Entonces, yo creo que acá viene el tema de cómo podemos relacionarnos como bloque en vez de países individuales, porque como países individuales tenemos muchísimas más debilidades. Nada más hasta ahí. Bueno, un comentario ahí para ir cerrando el asunto, ¿no? Eh, en efecto, creo que incluso en el periodo anterior de Trump, creo que la diplomacia pudo ir, permitió establecer vasos comunicantes. Finalmente, el lobo que iba a llegar, llegó, pero sin dientes, o con dientes no tan, eh, no tan terribles como los que se prefiguraban. Pero tenemos una circunstancia latinoamericana compleja que yo creo que hace difícil la construcción de una diplomacia latinoamericana que tenga esta perspectiva. Y es lo que puedo llamar el ascenso de la nueva derecha o de la derecha en América Latina, eh, que tiene una perspectiva, digamos, ofensiva, una perspectiva que ha sido definida por Milei, por Laje, como una batalla cultural en una alianza que ha implicado ya por lo menos, a Argentina, El Salvador, Estados Unidos, por lo menos, y que coloca a un personaje como Milei en el escenario de un liderazgo ideológico y de manera de intervención y de hacer política de nuevo tipo que hace difícil el manejo de esa reconfiguración, la reconfiguración de unas formas de hacer política que pueda, que pueda ayudar, digamos, en ese sentido que se maneja, ¿no? Yo ahí encuentro una dificultad. eh,
se ha agudizado mucho el formato directo, agresivo, con respecto a la calificación de las políticas de algunos países. En el caso de México, se le ha considerado por el propio presidente de los Estados Unidos como un país donde gobierna, el gobierno puede ser calificado como un narcogobierno. Eh, Hay una manera de intervención de Milei que ustedes pueden identificar perfectamente bien en términos de una actitud de ir hacia adelante de manera ofensiva contra los países que son llamados zurdos, en forma genérica, comunistas, socialistas, negativos, eh, y culpables de el desastre económico global en América Latina, tal y como lo pueden ellos identificar, y otros muchos tantos pecados que están, algunos son reales, otros no, pero que crean una gran dificultad con respecto a esta posibilidad. Sin embargo, creo que en este momento México frente a en América Latina está considerado, lo hemos hablado con compañeros de distintos países de América Latina, está considerado como un país que tiene la posibilidad de adquirir un liderazgo en la construcción de un puente, una diplomacia que corresponda a una relación que sea aceptable y manejable durante los próximos años que nos quedan por vivir, como dice la canción, en esta administración de ustedes y en la administración de Claudia y en las que vienen en distintos países de América Latina. Vamos a ver qué pasa en Ecuador, y vamos a ver qué pasa en otros lugares donde ya se avecinan cambios políticos, donde no necesariamente está clara qué perspectiva se puede alcanzar. Hasta ahí lo dejo. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Julio, muchísimas gracias por compartir el programa. Caro, Pocho, como siempre, un agrado compartir esta mesa de barrio con todos ustedes. Y esto va a dejar mucho que hablar y vamos a tener una mesa más eh, Sin duda. en los próximos meses. Un abrazo para todos. Chao. Gracias, Chao. gracias a todos y a todas. Hasta luego, Carol, hasta luego. Hasta luego, Ocho. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.